Gobierno Nacional negocia los acuerdos para la nueva ley de bases que incluye el muy cuestionado impuesto a las ganancias. El ministro del Interior, Guillermo Francos, postergó una reunión clave con los gobernadores dialoguistas, pero también recibió hoy al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y al jefe de la bancada de los diputados del PRO, Cristian Ritondo. Con los diputados, de hecho, está en juego un nuevo proyecto de ley de reforma laboral. El diálogo va a continuar mañana cuando Francos viaje a Salta, esta vez para reunirse con los gobernadores del Norte Grande. El gobierno de Javier Milei negocia y busca apoyos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Los ministros de Salud de las provincias y el secretario de esa cartera en Nación se reunieron en medio del brote de dengue. Sin embargo, las provincias no lograron conseguir fondos para profundizar la lucha contra la enfermedad. Además, la decisión de incorporar la vacuna al calendario nacional, al menos para los sectores de riesgo, se postergó para el año que viene. El gobierno nacional se comprometió a mantener los actuales programas de salud y entrega de medicamentos. Nos vamos todos sintiendo que hemos podido dialogar algunas cosas profundas y sobre todo también el Gobierno Nacional dar garantía de la continuidad de los programas y de la continuidad del financiamiento, de aquellas cosas que la sociedad está esperando que le demos y le demos acceso. El gobierno oficializó hoy la modificación por decreto de la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzará a estar en vigencia a partir de julio. Hay incertidumbre sobre el cobro del bono de 70.000 pesos. En instantes te contamos cómo quedan las jubilaciones a partir de abril y cómo se actualizan mes a mes. Denunciaron a Estela de Carlotto, el fiscal ante los tribunales orales federales de Mar del Plata, Juan Manuel Petillani, denunció penalmente a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo por haber manifestado su deseo de que el presidente Javier Milei se fuera. En el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, Carlotto sostuvo en una entrevista que hagamos algo para que cambie o se vaya rápido. A una semana de la llegada de las Pascuas, los consumidores buscan abaratar costos y comprar ingredientes en cotillones para poder hacer los huevos de Pascua de manera casera. Con la inflación golpeando el bolsillo de los clientes, las familias se preparan para pasar unas Pascuas low cost. Con tan solo 10 años, el argentino Faustino Oro venció a Magnus Carlsen, que es considerado el mejor ajedrecista del mundo en un torneo relámpago. El joven, radicado en España, venció al noruego en la modalidad bullet y sorprendió por sus habilidades a tan corta edad. Los ministros de Salud de las provincias y el secretario de esa área en la Nación se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud, esto en medio de la epidemia de dengue. Mientras que algunas provincias fueron a la reunión con pedidos de ayuda muy concretos debido al aumento de los casos de la enfermedad, desde el Gobierno Nacional le dieron prioridad a otros temas. El Gobierno Nacional comenzó la reunión en el CCK con algunos temas de agenda, como por ejemplo el calendario de vacunación contra la gripe. Pero algunos ministros, con cierto enojo, reclamaron que el tema dengue sea prioridad como consecuencia de la gran cantidad de casos. A pesar de que se debatió ampliamente el tema, los ministros decidieron postergar para el año que viene la decisión de incorporar o no al calendario la vacunación contra el dengue para alguno de los grupos de riesgo o en general. Y según explicaron, hay que esperar a que haya más datos sobre la efectividad del suero. Aunque no se acordaron fondos extras para combatir el dengue, los ministros destacaron que el Gobierno Nacional se comprometió a mantener los programas de salud que están vigentes. La Nación se comprometió a mantener los programas nacionales, sobre todo los de oncológicos, los de los programas nacionales de aporte a las provincias. Es decir que en ese sentido el ministro fue muy claro. Hemos planteado la situación con respecto a la vacuna sobre todo y el trabajo que venimos realizando con la UPS, sabiendo que la vacuna en este momento no es útil para el brote, pero sí sabiendo que hay algunas provincias que han iniciado un piloto de vacunación con alguna cantidad de dosis y sobre todo mirando qué es lo que está haciendo Brasil,
que es donde se está haciendo el piloto con mayor cantidad de dosis, donde hay 1,5 millones de personas para vacunarse. Así que vamos a ver cuáles son los resultados de estos primeros proyectos de vacunación contra el dengue y en los próximos meses veremos cuál va a ser la conducta que vamos a tomar. La verdad que fue una discusión técnica y profunda respecto de qué va a pasar a futuro. Sabemos que va a seguir habiendo dengue en los próximos años, así que la decisión es coordinar investigación científica sobre las experiencias que hay de la vacuna está aplicando en algunos lugares del mundo, especialmente en Brasil, en algunos lugares del país también, y en función de eso poder analizar epidemiológicamente la incorporación para el próximo año, ¿no? La vacuna lleva apenas 1 año en el uso público. Todavía el trabajo fase 3 ha demostrado que es una vacuna segura y eficaz y por eso se ha sido aprobada por la ANMAT, pero todavía falta información científica para determinar cuáles son las circunstancias, los escenarios en que hay que recomendarla y cuáles son los grupos etarios o los grupos de riesgo. Lo que sabemos hoy, y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es que es una vacuna que debe ser evaluada para ser usada principalmente en los lugares donde hay circulación intensiva y permanente del virus. Eso significa en zonas endémicas, que no es el caso de la zona centro de la Argentina. Y es en este contexto que la ciudad de Buenos Aires resolvió habilitar en sus hospitales públicos las unidades febriles. Tiene por lo menos 2 objetivos. Por un lado, que pueda ser atendido con mayor celeridad, que esperes menos tiempo. Pero por otro lado, también descomprimir las guardias médicas que son consultadas por otra cantidad de síntomas y de enfermedades posibles. Nos vamos a uno de los hospitales más importantes que está trabajando con el tema del dengue. Allí está Martín Buratti, trabajando desde el móvil. Buenas noches, Martín. Gracias, Silvina. Bueno, estamos en el Hospital Rivadavia. Esto es Pacheco de Melo y Austria. Te voy a mostrar lo que en los últimos días fue una imagen, que es este lugar, esta zona de rampas. En los últimos días en el Hospital Rivadavia se usó por los pacientes con dengue para hacer fila. Pero hoy, en el primer día de aplicación de estas unidades febriles, sabemos que estamos fuera en un horario un tanto marginal, pero se han reducido las filas y en este momento en la zona de admisión no hay nadie, pero hace un rato había unas 4 o 5 personas que fueron atendidas muy rápidamente y haciendo la fila habrá unas 10 personas para ser atendidas. Las unidades febriles es un sistema que se aplicó en 18 hospitales porteños y que nacieron con el COVID. A partir del COVID se empezó a usar este sistema y sirven para atender a los pacientes, únicamente a los de dengue. Por las guardias se atenderán los pacientes que vengan con síntomas que no tengan nada que ver con el dengue o para tratarse por alguna otra afección. Como nos han contado desde el gobierno de la ciudad, que el protocolo de las unidades febriles consta de 4 pasos, porque el paciente llega, se realiza la admisión, que es lo que estamos viendo en la zona que podemos enfocar en este momento. Luego se pasa a una sala de espera, que es lo que vemos hacia un costado, hacia la derecha, donde pueden ser atendidos con algunos médicos que pasan constantemente, verifican si alguna persona tiene algún problema de hidratación. Sabemos que el dengue puede generar una fiebre muy alta y esto es importante, pero después aparece el tema de los estudios de laboratorio, la extracción de sangre, se analizan el nivel de plaquetas, y después de 48 horas se necesitan rehacer estos estudios para ver si la situación mejoró o empeoró. Si empeoró, el paciente puede llegar a ser internado. Pero este es uno de los puntos de los que hablaba el ministro Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, durante esta tarde, porque claro, al tener que volver varias veces al hospital, a atenderse, a revisarse para ver cómo estaba evolucionando el caso, se pueden generar algunas filas y esas es parte de la fundamentación de las filas que hemos visto en los últimos días. Pero vamos a escuchar lo que nos decía el ministro Fernán Quirós. Lo que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires es fortaleciendo los centros de atención de febriles, como hemos hecho con el COVID, unidades de febriles, donde estamos atendiendo cada día a todas las personas que se acercan y por supuesto que eso requiere también de cierta espera, porque hay que ver los análisis de sangre el primer día y entonces ustedes podrán ver gente que esperando en los hospitales, pero básicamente están esperando los análisis de las plaquetas y los glóbulos blancos y esa es parte del proceso del cuidado del COVID. Una primera atención el día 1 que viene el paciente de 4 o 5 horas y una segunda atención a las 48 horas para controlar que no se complique.
Durante todo el domingo, columnas de manifestantes de distintos organismos de derechos humanos, también agrupaciones políticas y sociales, marcharon a la Plaza de Mayo desde distintos puntos de la ciudad. La ex Escuela de Mecánica de la Armada fue uno de los principales puntos de encuentro para acompañar este gran acto por el 24 de marzo. Se realizaron 2 actos. Cuando terminó el primero, encabezado por madres y abuelas de Plaza de Mayo, comenzó la concentración de las agrupaciones políticas, sociales y también la CGT a muy pocos metros de la Casa Rosada para encabezar su propio evento en el marco de los 48 años de la última dictadura militar. Tal como ocurre en otros aniversarios, los sectores se movilizaron por separado para evitar cualquier tipo de tensión o incluso de conflicto. Más tarde llegaron dirigentes de izquierda, quienes sostuvieron consignas tanto en contra del gobierno como del peronismo. Y el tema siguió. Justamente, cerca de las 3 de la tarde, Estela de Carlotto habló en el acto de la Plaza de Mayo y apuntó contra el gobierno de Javier Milei. Y en su discurso, la titular de Abuelas enfatizó en la necesidad de fomentar una ley contra el negacionismo, de la misma manera que ocurre en Alemania. Pero al terminar, fue consultada por un medio de comunicación y fue allí donde se refirió al presidente y lo definió como un extraño personaje. Pero también dijo, hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido. El gobierno salió rápidamente a contestar y fue el vocero Manuel Adorni quien en su clásica conferencia de prensa durante las mañanas en Casa Rosada puso en foco a la titular de Abuelas. Queda claro quiénes están del lado de la democracia y quién del lado de enfrente, aseguró el vocero. Lamentamos que un sector de la política se esmere en vincular al gobierno con la dictadura militar. Lejos de expresarse en un sentido democrático, manifestaron abiertamente su deseo de derrocar a un gobierno electo en las urnas por amplia mayoría de los argentinos. No hace mucho, hace 4 meses, quemaron un muñeco con la figura del presidente y vandalizaron la sede de un partido político democrático. Después de lo visto ayer, queda en claro quién está de este lado y quién es del lado, de este lado, del lado de la democracia, y quiénes están del lado de enfrente. En este contexto, el fiscal marplatense Juan Manuel Petillani denunció a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo por sus dichos contra Milei. Y, de acuerdo con lo que considera el fiscal, las declaraciones de Carlotto constituyen una incitación a la acción violenta que es incompatible con la Constitución Nacional y que resulta castigada por el Código Penal. En la denuncia también se plantea que la discusión pública debe darse dentro de los límites que plantea nuestra Constitución y no mediante expresiones violentas y antidemocráticas. Finalmente, después de marchas, contramarchas, el gobierno publicó 2 decretos en el boletín oficial para oficializar la nueva fórmula de movilidad previsional. ¿Cómo se van a ajustar tus jubilaciones a partir del mes que viene, el mes de abril? Y esto trajo muchas confusiones porque parece que el gobierno estaría preparando un tercer decreto que ahora en instantes te voy a contar de qué se trata. ¿Qué va a pasar a partir de los próximos meses? Tu jubilación se va a actualizar por la inflación, por el IPC, el último IPC conocido, difundido por el INDEC. Esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria va a quedar consagrada definitivamente a partir de julio. ¿Y por qué te digo definitivamente? Porque abril, mayo y junio van a ser 3 meses de transición. Ahora te voy a contar por qué. A partir de abril ya va a haber una actualización mensual por inflación, es decir, tu próxima jubilación va a tener una actualización por la última inflación conocida, que es la de febrero. El haber mínimo actual, las jubilaciones mínimas son de 134.445 pesos. ¿Y a dónde se van a ir? Te lo contamos en la siguiente placa. La nueva fórmula de movilidad jubilatoria, bueno, entra en vigor a partir de abril. En abril vos vas a tener un aumento, según el IPC de febrero, que dio 13,2%. A ese aumento de la última inflación conocida va a sumarse una recomposición por única vez en abril de 12,5%.
Y además de eso vas a cobrar los jubilados de la mínima, que perciben el mínimo, van a cobrar aparte en abril un bono de 70.000 pesos. Lo que aclararon en el gobierno es que lo van a cobrar entero el bono, no va a ser proporcional. Entonces esto llevaría el haber mínimo en abril a alrededor de 241.000 pesos. ¿Por qué te digo que los próximos 3 meses son de transición? Porque en abril, en mayo y en junio se va a ajustar por la inflación del último mes conocido, o sea, de 2 meses para atrás. En abril de febrero, en mayo de marzo y en junio justamente de abril. Pero ¿qué significa que son transiciones? Que estos 3 meses, cuando llegues a julio, en julio se va a comparar estos 3 meses de aumento mensual por inflación con la vieja fórmula, la de Alberto Fernández, que está en la ley, que era trimestral. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Va a elegir de las dos fórmulas la que dé más. Es decir, si los aumentos por inflación son superiores a los aumentos de la vieja ley, que era por recaudación y por salarios, quedan consagrados en julio los aumentos por inflación, la fórmula que haya dado más. Si los aumentos por inflación son menores a la vieja fórmula, el gobierno va a poner la diferencia, lo que falta poner, para empatar lo que hubieran percibido con la vieja fórmula. A partir de julio va a ser aumentos mensuales por la inflación del INDEC de 2 meses para atrás. Y va a quedar consagrado a partir de julio, a partir de inflación. ¿Qué significa esto? Que queda consagrado que los jubilados van a perder no solo por la inflación de diciembre y de enero, sino que de acá para adelante, de julio para adelante, siempre será ajustado su haber por inflación y no por salarios. Ahora, Leandro, en el medio de todo esto queda el tema de los bonos. El bono solamente se va a cobrar en abril, después se diluye, le gana el tiempo. Y por el otro lado, ¿cuánto de necesario es tener un buen debate en el Parlamento y una ley que clarifique toda esta situación, ¿no? No cerrar las puertas a esa posibilidad. Me quedé pensando en esto del decreto, que sería un decreto correctivo, aclaratorio, no sé cómo llamarlo. Sí, la verdad que el gobierno no lo comunicó bien todo esto. La cuestión de que entra en vigor en julio es para evitar judicializaciones, porque muchos jubilados podían ir a tribunales diciendo yo con la fórmula anterior ganaba más. Claro. Esto del nuevo decreto que va a salir en las próximas horas es para rectificar que el bono lo van a cobrar en su totalidad, porque había dudas sobre eso. Claro. ¿Por qué dudas? Porque había un tope que estaba consagrado que decía que los saberes tenían justamente los de la mínima, tenían un tope actual para el cobro del bono, que era de 204.445 pesos. Si se pasaban de ese tope, no cobraban el bono entero de 70.000 pesos, sino el proporcional hasta llegar a ese tope. En muchos casos era la mitad del bono, era alrededor de 30.000, 34.000 pesos. Entonces, como hubo muchas críticas hoy a este tope, el gobierno salió a aclarar por canales informales, en off the record, de que va a haber un decreto aclarando que todos los de la mínima van a cobrar el bono entero de 70.000 pesos, con lo cual la jubilación mínima de abril va a ser de 241.000 pesos y no 204.000 pesos. La verdad que hubo mucha dificultad del gobierno, por un lado para comunicarlo y por otro lado para la estrategia política, porque hubo marchas y contramarchas, que salía por ley, que salía por decreto. Claro. Finalmente terminó saliendo por 3 decretos, no por 1. Bien. Hoy amenazaron a la familia de Di María con un mensaje en su casa en el country de la ciudad de Funes, muy cerca de Rosario. A través de un comunicado de la firma Miraflores, que son los dueños del country, revelaron que encontraron una amenaza dirigida al futbolista del Benfica de Portugal con un mensaje escrito en un cartel que decía: decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando a un familiar. Ni Puyaro te va a salvar, remataba. Y finalmente cerraron la amenaza con otra frase que fue contundente: plomo y muertos tiramos. Según los reportes de la policía, la advertencia fue lanzada desde un auto que estuvo en movimiento, con movimientos sospechosos. Lograron identificar al vehículo y esperan ahora poder rastrear las coordenadas de la ruta de escape. También declaró la periodista de 24 años que denunció haber sido abusada sexualmente por los 4 futbolistas de Vélez. Estamos hablando de Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abiel Osorio y Jorge Ignacio Florentín. Después de que los jugadores se declararan inocentes, la joven tucumana pidió la palabra y dio su testimonio a través de una videoconferencia.
Primero aseguró que tiene miedo de que se fuguen, pero también dijo que los mensajes que aparecen en los chats filtrados no son de ella. Además, confirmó que acudió al hospital de forma voluntaria, pero que no dio su consentimiento para lo que sucedió después porque no estaba 100% lúcida. Hoy además se suspendió el juicio contra Jorge Martínez, el exentrenador de fútbol femenino de Boca, quien está acusado por el abuso sexual contra una ex trabajadora de prensa del club, Florencia Marcó. El representante del director técnico, el abogado Ángel Romero, pidió la recusación del juez Sergio Paduxac con una presentación que se realizó el domingo a altísimas horas de la noche y fuera de los canales habituales, lo que estira todavía más el tiempo del proceso judicial. Dentro de las próximas 48 horas, la jueza Patricia Kuzmanich deberá expedirse sobre la recusación, si es que acepta esta solicitud de los abogados de Romero. De esta forma, los alegatos se podrían llevar adelante el próximo 3 de abril como consecuencia del fin de semana largo. Y se conocieron nuevos videos del asesino de Abel Guzmán después de dispararle a su compañero. En el registro se ve cómo el peluquero corre hacia el fondo del local y prepara la huida. Sigue con el arma en la mano. Los compañeros y el dueño del local se mueven sin saber bien qué hacer. Uno hasta se esconde detrás del mostrador. Guzmán busca algo y es su mochila. En este caso toca el hombro del dueño del local y finalmente encuentra su mochila. Sigue hablando y dando indicaciones. Y busca en sus bolsillos algo que parecería ser una llave porque quiere salir. Sigue yendo y viniendo por todo el predio de la peluquería, apoya la mochila sobre una silla, insiste en abrir la puerta y uno de los empleados finalmente abre una ventana por donde sale allí este hombre luego de disparar. Como se ve, se toma su tiempo y una cámara de otro vecino toma el momento en el que Guzmán sale del local y se fuga. Todavía está prófugo. Esta última semana de marzo arrancó con altas temperaturas. Hoy la máxima sobre Capital Federal alcanzó los 28 grados 7 décimas, 2 graditos más de lo que estaban previstos inicialmente. Y atención, porque si tuviese que dar una recomendación para toda esta semana, nos cuidamos del dengue, repelente todos los días, porque la humedad y las altas temperaturas van a extenderse por lo menos hasta el domingo, inclusive. Además, a partir del próximo miércoles hay una baja posibilidad de tiempo inestable sobre Capital Federal y sus alrededores. Pero lo dicho, entonces, la humedad y las altas temperaturas que se van a extender no solo a Capital Federal, sino a gran parte del centro y del norte del país. Y les voy a mostrar las temperaturas pronosticadas para mañana, todavía con viento del sector norte-noreste, temperaturas que van a estar superando los 30 grados desde el centro y el norte de la Patagonia. Acá vemos en los mapas pronosticados por Meteorred, desde Río Negro y Chubut hasta Cuyo y después hacia el norte argentino, muchísimo calor, máximas que van a estar entre los 30 y los 36 grados. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, como el viento va a estar soplando del este-sudeste, eso va a hacer que los valores térmicos sean atemperados, levemente inferiores. Solo tiempo fresco en el sur del país. Pero vean el pronóstico para el día miércoles. Vamos a ver que en el norte del país, color todavía bordón, todavía rojos más fuertes, indicando la presencia de aire muy caluroso con máximas que ya otra vez van a estar alcanzando los 38 a 40 grados. Y en la provincia de Buenos Aires, temperaturas máximas que van a estar cerca de los 30 grados. Mucho calor esta última semana del mes de marzo en gran parte del centro y del norte del país. Y lo dicho entonces, a prepararnos porque no se espera un descenso de temperatura para esta última semana. Recién podría haber nuevas lluvias empezando abril y un descenso en los valores térmicos. Un argentino venció nada más ni nada menos que al mejor jugador del mundo de ajedrez. Estoy hablando de Magnus Carlsen. Pero el dato que nos impactó y mucho es saber que ese jugador tiene solo 10 años. Se trata de Faustino Oro,
que de esta manera, ahí está, ahí lo vimos, festejó la victoria contra el noruego en un partido de ajedrez en el formato bullet, es decir, en la modalidad ultra rápida con apenas 48 movimientos. Si bien no se coronó en el primer lugar de este encuentro virtual, el chico de solo 10 años sorprendió con su gran habilidad a esta edad tan temprana al ganarle al campeón del torneo relámpago. Estamos hablando de Hikaru Nakamura. Oro comenzó a jugar ajedrez durante la pandemia y logró ubicarse en el segundo lugar de esta modalidad, por lo que se lo reconoce como uno de los máximos exponentes del país. Surgió en la pandemia, mi mamá se le ocurrió la idea, porque bueno, yo jugaba a la pelota en mi casa y bueno, se le ocurrió la idea, bueno, de enseñarme a jugar al ajedrez porque mi papá jugaba. Y bueno, mi papá me enseñó a mover las piezas y así empezó. ¿Tienes algún jugador favorito? Magnus, se me gusta. ¿Y por qué? Bueno, es el mejor del mundo, eso primero. Y bueno, juega muy bien todas las facetas del juego, ¿no? ¿Has llegado a soñar con llegar al top 10 mundial? Sí. ¿Cuándo crees que lo vas a lograr? ¿Algún día? O... Algún día. ¿Qué es lo que crees que te falta para convertirte en primer lugar en gran maestro y luego para ir dando los saltos? No, me queda jugar con jugadores más fuertes, yo creo, para eso me mudé acá y más eso, ¿no? La competencia, más que nada. Me imagino, como nos ha pasado a muchos de nosotros durante la pandemia, los chicos, jugar a la pelota dentro del departamento, descubrir nuevas habilidades, la lectura y, ¿por qué no, el ajedrez? Y encontrarte con este presente. Bueno, ojalá que Oro pueda encontrar una forma de avanzar, pero teniendo 10 años, que la cuestión lúdica, la del juego, la de divertirse jugando, sea la que impere y tal vez le permita seguir, pero que pueda jugar y disfrutar a solo 10 años de este gran logro que obtuvo durante estos días. Cuando volvamos de la pausa, sos jubilado, sos jubilada, ¿cómo te entendemos, no? Qué embrollo esta mañana poder entender. Menos mal que Leandro nos explicó tanto, pero hay mucho más por saber. Así es que cuando volvamos del corte te vamos a seguir contando aquí en Noticias a las 20:30 qué es lo que viene para vos que estás jubilado. La semana pasada, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó el despido de 2 delegados de turismo, uno trabajaba en Miami y otro en París. Sin embargo, uno de estos 2 empleados desmintió al portavoz presidencial y hasta adelantó que lo piensa demandar. Bueno, se trata de quien estás viendo en pantalla, que es Luciana Solá-Zuquet, que se desempeñaba como delegada de turismo en Francia. Esta funcionaria asegura que hasta ahora ni siquiera está notificada del supuesto despido luego de que Adorni afirmara que su sueldo era de casi $10.000. La delegada dijo que su ingreso por parte del Estado era de menos de la mitad de ese monto. De hecho, Luciana va a denunciar al portavoz bajo la posibilidad de considerar los delitos de calumnia y de injurias. Y opinó que se siente un chivo expiatorio y que ella no forma parte de la casta. No cobro el equivalente a 9.000 euros o $10.000, como lo dijo el vocero presidencial el viernes pasado. Yo cobro 4.000 euros netos desde el año 2019. Tampoco desde hacía 11 años, como lo dice él. No estoy poniendo en tela de juicio la decisión que haya tomado el gobierno nacional acerca de terminar con mi contrato o cerrar las delegaciones de turismo de Argentina en el exterior. Yo aquí lo que no comparto y no voy a dejar pasar es la forma en la que se hizo. Yo hasta el día de hoy, lunes, 1:20 de la tarde en Francia, no he sido notificada, no he tenido ninguna comunicación oficial acerca de mi despido, ni por parte del Instituto del Improtur, ni por parte de la Secretaría de Turismo, Deporte y Medio Ambiente de la Nación. El 24 de marzo sigue generando mucho debate dentro de la sociedad argentina y pese a que se trata de un tema en el que una parte importante es cosa juzgada porque ha actuado la justicia durante estas últimas horas, te lo habíamos anticipado aquí en Noticias a las 20:30, la difusión de un video por parte del gobierno volvió a abrir debate alrededor de esta fecha
tan dolorosa para toda la Argentina, para toda la sociedad argentina. Esta noche está junto a nosotros Marcelo Joffre, que es escritor, es abogado, ha publicado en distintas oportunidades diferentes artículos, ha sido coautor de un libro junto a Juan José Sebrelli en el contexto pandémico de desobediencia civil y libertad responsable. ¿Cómo viviste este 24 de marzo luego de la difusión ese mismo día, ayer mismo, de este video por parte del gobierno? Bueno, me da la sensación de que es como la quinta tesis. Durante el proceso militar, durante la dictadura, se dio la primera tesis. Fueron años, varios años, en los cuales demonizaban todo el tiempo, desde la televisión, desde los diarios, desde todos lados, a los guerrilleros, a los subversivos. Era todo el tiempo decir desde el periodismo, los políticos, que era la infiltración marxista, infiltración leninista, que quería implantar el comunismo. Era una propaganda muy fuerte que hizo el proceso militar en ese momento. La segunda tesis fue la de Alfonsín, en el 83, que fue la idea de los dos demonios, que está plasmado un poco en el prólogo del Nunca Más, con influencia de Sábato, aunque son dos demonios en que uno de los dos demonios es más demonio que el otro, porque ahí se carga un poco las tintas sobre el Estado, porque se dice, bueno, el ERP y los montoneros eran un demonio, pero un demonio privado. El demonio del Estado era un demonio pagado por los impuestos de la gente. Terrorismo de Estado. ¿Sí? Terrorismo de Estado, la represión ilegal. La tercera tesis fue la de Menem. Acá no pasó nada. Indulto para todos, acá no pasó nada, miremos para adelante. Pero como que quedó abajo en la sociedad algo que estaba como latente y que podía llegar a ser utilizado. La cuarta tesis es la de Kirchner. De vuelta a un demonio, como en el caso de los militares. Pero el único demonio con Kirchner no era la guerrilla, no eran los subversivos, sino los militares. Y no solo un solo demonio, sino que un solo demonio y negocios. Es decir, un solo negocio e indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Con el video se inaugura la quinta tesis. La tesis Milei, que es, ya no hay dos demonios, hay dos ángeles caídos. Lo dijo específicamente Labraña. El ángel caído es una suerte de diablo, es una suerte de demonio, pero que puede ser redimido. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hizo, lo hizo por ideales. Entonces, lo que viene a decir es, son dos ángeles caídos, de vuelta como los dos demonios, son dos ángeles caídos, uno más ángel que el otro, los militares más ángeles que los guerrilleros, al revés de Alfonsín, en donde era el Estado peor que los... Acá los militares son los que están mejor, pero además incorpora otra cosa que la dice Labraña sobre el final, indemnizaciones para las víctimas del terrorismo del ERP y montoneros, lo cual introduce un tema que es no solo novedoso, sino complejo, porque en realidad vamos a suponer que a vos te chocan en la calle, te choca cualquiera en la calle, ¿y vos lo vas a demandar al Estado porque te chocó en la calle? A ver, vamos hablando de esta cuestión de plata, vamos a ir a un segmento donde Juan Bautista el Tata Joffre, periodista que fue titular de la CIDE durante la década de los 90, es uno de los protagonistas del video de gobierno. A ver qué decía Joffre. No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto con su socio en el estudio, Rodolfo Ortega Peña, eran los abogados del ERP. Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina o a quienes iban a destrozar la Argentina y se quedaron con mucho dinero.
Esto decía Joffre. Sin embargo, no todas las personas afectadas cobraron la indemnización. Eve de Bonafini fue infinitamente dura en la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo en torno a la pirámide y cuestionaba a los propios y a los extraños que aceptaban esta indemnización. No todo fue igual después del 83. No, pero bueno, es verdad lo que dice que hubo ahí un negocio, podríamos decir, aunque en todo... Y hay después, un poquito más adelante, dice otra cosa más complicada todavía. Dice que los organismos de derechos humanos del gobierno recibían comisiones, es decir, que le pagaban cerca de $200.000 a las familiares de las víctimas, y de esos había un diezmo, dijo él, es decir, un 10% aparentemente que volvía para la gente del gobierno que adjudicaba las indemnizaciones. La gente que fue damnificada de la década del 70, que tuvo que dejar todo lo que tenía aquí y tener que irse al exilio, en algunos casos dejar familiares, perder niños, perder hijos que parieron en cautiverio, ¿tenían o no tenían derecho a ser indemnizados? Después del juicio, sobre todo después de la intervención de la justicia. ¿Qué te parece a vos, Marcelo? Bueno, como mínimo diría que tenían más derecho que lo que plantean ahora, porque ahora los que estarían dañados, es decir, las víctimas del terrorismo privado, las víctimas del ERP y de Montoneros, han sido víctimas de un terrorismo privado, no del Estado. Los que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de la represión ilegal, recibieron un mal, recibieron un daño directamente del Estado. Entonces, en ese caso, parecería que sí sería procedente. Ahora, una cosa es que sí fuera procedente y otra cosa es que se terminara haciendo esto como, de un lado, como un negocio y del otro lado con una utilización abusiva, porque evidentemente hubo una utilización abusiva de parte del kirchnerismo para poder tener fidelizados a los organismos de derechos humanos a través de esas ayudas. Ahora, ¿no? Fíjate qué curioso, porque la publicación del video por parte del gobierno, me parece a mí que lo que hizo fue aglutinar a mucha más gente que se movilizó. Siempre son muy numerosas las marchas del 24 de marzo. No hay que tener una persona desaparecida en la familia, porque romper el orden constitucional, declarar dos tipos de guerra, incluso la de Malvinas, desarrollar una sociedad en medio de prohibiciones y listas negras no necesita de un partido político, ¿verdad? Perder la democracia no necesita que vos seas afiliado a ningún lado. Me parece que tal vez la difusión del video haya contribuido a la masificación de los actos y de la memoria del 24 de marzo. Sí, sin duda. Por eso yo dije hoy en un diario que me consultaba, dije que estaban haciendo kirchnerismo inverso. Es decir, creo que le están insuflando sobrevida al kirchnerismo con este tipo de acciones, increíblemente, y aunque no sé, o deliberadamente o inconscientemente, pero le están insuflando sobrevida al kirchnerismo. ¿El gobierno se equivoca entonces con esta propuesta? No lo sé, porque tal vez uno podría pensar que es una cortina de humo, porque por lo que está por detrás prometieron que iban a ajustar a la casta, y hay algún tipo de ajuste en el Estado, pero básicamente hasta ahora el equilibrio fiscal lo están consiguiendo bajando las jubilaciones. Entonces ahí hay algo que tal vez tengan que tapar y lo pueden distraer con cosas como esta, ¿no? Marcelo, ¿no es paradójico o contradictorio que un gobierno que se llame liberal minimice los delitos cometidos por el Estado contra individuos y ponga sobre la palestra los delitos de guerrilleros subversivos, que en definitiva no son el Estado, sino que son privados? ¿No es contradictorio eso? Bueno, en realidad Milei nunca dijo que era liberal. Él siempre dijo que era libertario, y en el caso de la vicepresidenta, Villarroel claramente es una conservadora. O sea, eso creo que no hay debate sobre eso. De liberalismo no tienen nada. De liberalismo tienen tanto como podía tener Onganía. Es decir, que tenía Krieger Bacena, que era un ministro de Economía de origen judío y relativamente liberal, pero después tenía en el Ministerio del Interior a un filofascista como Guillermo Borda. Me parece que hay como... Por eso hay otro aspecto del
del video de ayer, que también es muy sugestivo, que es el tema de que tanto la señora esta de Viola, la hija del capitán Viola, como Labraña, mencionan 2 veces que fue una guerra. Este es un tema que en principio estaba saldado. Eso era, digamos, tanto Firmenich decía que era una guerra, él decía una guerra civil intermitente, y los militares decían que era una guerra para tratar de salvarse de la idea de la represión ilegal. Claro, exactamente, sostiene Ahora, esa idea. Para que fuera una guerra, si era una guerra, tendrían que haberlo declarado comunidad beligerante. Podría haberse dado esto, por ejemplo, en Tucumán. Podría ser una comunidad beligerante. Muy difícil hablar de comunidad beligerante cuando iban, reventaban una casa, sacaban, secuestraban, se quedaban con los chiquitos, robaban lo que estaba adentro, tiraban al río atada en alambres a la gente. Eso sí fue un estado que delinquió, ¿verdad? Porque si declaraban comunidad beligerante y era una guerra y tenían que aplicar la Convención de Ginebra, entonces la Convención de Ginebra, que estaba ya, a la cual había adherido la Argentina en el año 76, entonces no se podía hacer eso con los prisioneros. Jofre, lo que pasa es que estando al frente del Estado, conduciendo el Estado argentino, tenían todas las consideraciones para poder detener a las personas con nombre y apellido y ponerlas presas y juzgarlas eventualmente. El sistema judicial amañado funcionaba. Por supuesto que era difícil, esto vamos a reconocerlo, pero no todo el mundo en Alemania, por ejemplo, con las Baden-Meinhof, por ejemplo, en Alemania el Estado lo hizo con la guerrilla de las Baden-Meinhof, en Italia se hizo con las Brigadas Rojas, es decir, eran fenómenos menores, España con ETA. Vamos a reconocer que no es fácil, porque la guerrilla o el terrorismo se esconde, es deslocalizado, cruza Chile, se va al Uruguay, Bueno, es difícil agarrarlo. Operación Cóndor, ¿no? Para seguir reprimiendo. Sí, ahora, es verdad, claramente cuando esta gente dice, no, es una medias verdades, condenar, ellos, ahora por eso yo digo que acá intentan, esta quinta tesis intenta volcar todo el demonio, ahora digamos más bien, o el ángel caído malo sería los subversivos y el ángel caído bueno los militares, porque ellos intentan mostrar una imagen de que había 2 grupos, Montoneros y Erb, que querían implantar el comunismo y que vino las Fuerzas Armadas y salvaron a la República de eso. Y en algún punto debemos reconocer que quería efectivamente implantar el comunismo Montoneros y Erb. Ahora, lo que es inadmisible es decir que salvaron a la República de un modo adecuado. Lo que es inadmisible es que hayan roto la Constitución. Y además, ahora hay otra cuestión que tiene que ver con el negacionismo. Porque sobre todo lo que se discute está el tema de, no fueron 30.000, fueron 8.370, teniendo en cuenta que los informes de la CONADEP dan un número que tienen que ver con esto, pero que en realidad tampoco, no todas las familias declararon, muchas personas todavía permanecen en condición de desaparecidas, hay familias que siguen buscando a sus nietos en este caso, y queda esta idea flotando en el aire de que lo que pasó no existió. Sí, es lo mismo que el número de los 6 millones de víctimas del Holocausto. Probablemente no sean 6 millones, es un número simbólico. Ahora, ¿qué pasó? En este caso particular eran desaparecidos, no asesinados. Entonces, la respuesta de los 30.000, más allá de lo que dijo Labraña, de que lo necesitaban, en realidad es también una respuesta simbólica, en el sentido de decir, vos no me devolvés el cadáver, yo te tiro cualquier número. Porque esto es cualquier cosa. Es decir, si vos no me devolvés el cadáver de mi víctima, entonces yo estoy autorizado a decir cualquier número. ¿Sabremos alguna vez quiénes fueron, dónde están, qué pasó? Bueno, ahí creo que también hubo digamos, por ejemplo, en Sudáfrica hubo una intención deliberada de que hubiera un acuerdo entre las fuerzas que habían peleado. Acá hubo una intención deliberada de lo contrario. Es decir, por ejemplo, ayer me causó casi estupor cuando delante de Carlotto, Pérez Esquivel dijo, porque los militares tendrían que haber ayudado a
recuperar nietos. Bueno, pero fue Estela de Carlotto la que durante años se negó sistemáticamente a tener ningún tipo de vínculo con los militares. Marcelo, y ella dijo, vamos a obtener a los nietos sin hablar con ellos. Yo te agradezco mucho que hayas estado pensando junto a nosotros aquí. Yo creo que si un militar tiene vocación, o cualquier persona tiene vocación de ayudar, puede hacerlo. El Centro de Estudios de los Militares por la Democracia, en algún momento durante la década del 80, gestionó, hizo muchos aportes. Me parece que tal vez haya existido, por eso te preguntaba, ¿lo sabremos alguna vez? Una intención deliberada de que no podamos... Colombia tuvo una discusión muy grande sobre eso, cuando fue todo el tema, cuando Santos, el presidente Santos, planteó el tema de la amnistía, y hubo toda una discusión muy grande sobre eso, y Santos estaba mucho más cerca de la tesis de Sudáfrica que de la tesis de la Argentina, ¿no? Te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros para tratar este tema tan profundo y tan difícil, ¿verdad que sí? Bien, mientras tanto, también tengo que contarte que desde el gobierno anuncian que va a haber aumento en las jubilaciones. ¿Cómo es la realidad del sector en esta gestión? Bueno, para conversar sobre este tema y para tratar de poner algo más de información sobre la mesa, más allá de lo mucho que ha estado desarrollando este tema Leandro, estamos ya en contacto con el defensor de la tercera edad, con el doctor Eugenio Semino. Hola, doctor, buenas noches. Gracias por esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo está usted? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, doctor, usted logró despejar esta gran ecuación que tiene que ver con saber cuánto va a cobrar un jubilado de la mínima, qué va a pasar con el bono, alcanza, no alcanza, cuán lejos quedan los jubilados de lo que debería ser caminar a la par de la inflación en la Argentina. Sí, en realidad toda esta gran confusión tiene que ver con básicamente tapar, ocultar lo que está pasando con el sector. El sector está viviendo, y ya desde hace mucho tiempo, refiero a 8 millones de argentinas y argentinos, trabajadores, trabajadoras jubiladas y personas con discapacidad, prácticamente 1 millón. Esta crisis humanitaria a la cual yo hago referencia tiene que ver obviamente con el ajuste que se está haciendo de la economía sobre los fondos que están destinados al sector. Esto es transversal a las administraciones, básicamente a las 3 últimas administraciones, y se va profundizando, ¿no? Es un plano inclinado que realmente cada vez la inclinación es mayor, es una caída prácticamente de un acantilado al abismo en donde están los jubilados. Porque hay que sumarle a lo económico que tampoco tienen prestaciones de salud en tiempo y forma. En términos de lo económico, y para no remontarnos a... Estamos hablando con Eugenio Semino, es el ombudsman de la tercera edad, a partir de lo que es este gran tema de la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones. Bueno, Leandro, seguimos girando alrededor de la misma cuestión. Allí Semino hablaba de un abismo que se abre y además de la política de ingresos, lo que cuesta garantizar la salud en este sector, ¿no? Sí, vos sabés que, Silvina, que una de las grandes críticas que se le hace a la nueva fórmula, por un lado, la nueva fórmula, que se actualiza por inflación, es buena, es positiva en regímenes de alta inflación. Pero ¿qué pasa? Una de las críticas que se está haciendo es que si continúa desacelerando la inflación y si el plan económico del gobierno de Javier Milei tiene éxito, lo que va a pasar es que se va a consagrar, cristalizar, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones de los últimos años. Es decir, los últimos años las jubilaciones perdieron mucho contra la inflación porque estaban atadas a los salarios. Ahora, si se desacelera la inflación y en algún momento se recuperan los salarios, los jubilados no van a tener ese rebote del poder adquisitivo del resto de la sociedad.
Claro, doctor Semino, estaba hablando usted de ese abismo, de la precariedad o lo difícil que significa tener salud en tiempo y forma, y aquí Leandro Dario sumaba el tema de que a todos nos interesa que se corrija la inflación en la Argentina, pero una inflación muy baja, con jubilaciones bajas, que se actualizan con este índice, mantiene abierto el problema. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Eugenio? Ay, pero no nos escucha en este momento. Bueno, vamos a tratar de ver si es posible corregir esta cuestión técnica. Nos pasa a todos, ustedes seguramente lo entienden. Y Leandro, nosotros venimos hablando ya desde hace una semana de esta cuestión. Es como tener una espada de Damocles, ¿no? Todos nosotros necesitamos que la inflación pare. Sí. Las oportunidades de negocios también necesitan que la inflación se detenga. ¿No habría que encontrar un sistema, una fórmula que contemple algún mix, alguna proporcionalidad de distintos elementos como para poder determinar un buen ingreso? Es interesante porque justamente la fórmula actual, que es la fórmula de Alberto Fernández, tiene un mix. Tiene por un lado salarios y por otro lado recaudación. En un país donde la inflación se acelera, que no contemple la inflación en el cálculo, obviamente deja a los jubilados fuera de la cancha. Pero ahora, con una fórmula que solo se actualiza por IPC, si la economía rebota, justamente no lo van a sentir los jubilados. Y el gran problema acá no solo es lo que perdieron en diciembre con una inflación del 25% y en enero con una inflación del 20%, sino lo que perdieron los últimos 5 años. Claro. Es decir, todos los gobiernos cuando asumen quieren cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. Sí, lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández, lo está haciendo Javier Milei. Esto no distingue partidos políticos, todos intentan licuar a los jubilados para que justamente el peso de las jubilaciones en el presupuesto, en el déficit fiscal, sea menor. Hoy hubo en redes sociales una serie de afirmaciones muy picantes de Carlos Rodríguez, economista, que alguna vez acompañó a La Libertad Avanza diciendo, bueno, plata hay, y es la plata de los bonos. Y Marra, también el legislador porteño, aseguró que cualquier cuestión que se discuta en realidad es un arreglo parcial, porque lo que hace falta es una reforma laboral para tratar de sanear el sistema y formalizarlo. De la reforma laboral se habló hoy en la Casa Rosada. El ministro del Interior junto a diputados del PRO están reverdeciendo algunos proyectos en este sentido. Y otra cosa que siempre se actualiza es el tema de los mercados, ¿no? Sí. Los bonos. O sea que el terreno de los mercados es donde mejor le va al gobierno, por lo menos donde el gobierno se siente más cómodo. ¿Por qué? Porque Luis Caputo, por un lado, es un hombre de los mercados, es un especialista en temas financieros, pero también porque los mercados tienen expectativa de que la situación económica mejore y siempre los mercados se adelantan, es decir, compran con el rumor y venden con la noticia. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿hay un exceso de optimismo en los mercados? Algunos analistas creen que sí. ¿Por qué un exceso de optimismo? Porque los bonos argentinos no paran de subir, el riesgo país sigue cayendo y esto augura como una especie de normalización en el mediano plazo. Y la verdad que la Argentina todavía tiene cepo, todavía tiene inflación, todavía tiene reservas netas en el Banco Central negativas. ¿Qué pasó hoy en la rueda cambiaria y en los mercados? Bueno, sigue el gobierno teniendo éxito en las cotizaciones. El Merval en dólares, que son las acciones argentinas medidas en dólares, volvieron a subir 0,3%. Están en un récord que no se veía por lo menos desde 2019, desde el gobierno de Macri. $1.123 es el panel general del Merval en dólares. El bono AL30D, también en dólares, subió 1,4%, alcanzó $54. Algunos analistas dicen que el techo es $60. Otros son más optimistas y dicen si le va bien a Milei, el techo son $75. Es decir, siguen viendo un recorrido alcista. Riesgo país volvió a caer, cerró en 1.400 puntos y también por otro lado continuó la paz cambiaria. Esto de que el dólar sigue planchado, caen los dólares financieros y el gobierno sigue manteniendo el ancla cambiaria para intentar bajar la inflación. ¿Cómo cerraron hoy los dólares? El dólar blue justamente cerró en 1.020 pesos, sigue ahí planchadito como la semana pasada. El MEP cayó 2,2%, cerró en 1.012 pesos. El contado con liquidación también cayó 1,5%, cerró en 1.079 pesos. El gobierno confía que estas variables cambiarias se mantengan para que la inflación siga bajando y el gran objetivo de Caputo es que la inflación en marzo sea de un dígito.
Mientras Rusia bajó las banderas a media asta en señal de luto y la gente continúa depositando flores en memoria de los asesinados en Crocus City Hall, 4 hombres son los acusados de la masacre del viernes pasado. Se los identificó como ciudadanos de la ex República Soviética de Tayikistán, los que permanecerán en prisión preventiva hasta finales de mayo, y 3 de ellos se declararon culpables de todos los cargos. Hasta el momento, el número de muertos es de 139, más de 100 personas están internadas, algunas de ellas en estado grave. Por su parte, Vladimir Putin sugirió que Ucrania está detrás del atentado y aseguró que los culpables van a tener castigo. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamas, así como la liberación inmediata incondicional de todos los rehenes en una votación que terminó con 14 votos a favor. Estados Unidos se abstuvo. Si bien la iniciativa exigía la liberación de los secuestrados, no vincula esa exigencia con el alto el fuego durante el Ramadán, que es el tiempo sagrado de la religión musulmana que finaliza el próximo 9 de abril. Y el frente de tormentas que la semana pasada pasó por Buenos Aires se encuentra sobre el centro y sudeste de Brasil y lamentablemente ya se confirmaron más de 25 víctimas fatales. Las ciudades de Río de Janeiro y Espíritu Santo, en el sudeste de ese territorio, fueron las más afectadas. Los cuerpos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros. Esas fuertes lluvias dejaron en algunas localidades del estado de Río de Janeiro 340 milímetros de lluvia en apenas 48 horas y eso dio lugar a crecida de ríos, aludes y a derrumbes. Lamentablemente se confirmaron 8 fallecidos en un derrumbe de un edificio de 3 pisos. Además, por otro lado, la Defensa Civil de Arraial do Cabo informó que 3 personas fallecieron al ser alcanzadas por un rayo durante la tarde del sábado pasado debido a las tormentas que vinieron acompañadas de gran actividad eléctrica. Lamentablemente, el pronóstico para toda esta semana sigue indicando la posibilidad de que se repitan fenómenos fuertes de lluvias y de tormentas. Así que una situación alarmante la del sudeste brasileño. Y vamos a ver imágenes de Marruecos, porque una tempestad, una tormenta de arena y de polvo que, bueno, se fue desplazando hacia el norte, dejó el cielo de la ciudad de Berkane completamente naranja. Claro, los rayos de sol tratan de pasar, de dispersarse por las pequeñas partículas de polvo y de arena y eso se traduce en la dispersión de Rayleigh, una dispersión que se produce en longitudes de onda larga del espectro electromagnético y eso deja colores claros, colores entre amarillos y anaranjados. Realmente fue espectacular porque el día se tiñó de amarillo, de color naranja, y eso dejó un fenómeno lumínico prácticamente sin mayores consecuencias. En otras partes de Marruecos se registraron lluvias, inclusive nevadas en el desierto, pero lo espectacular fue la coloración del cielo naranja que se extendió por lo menos durante un periodo de 3 horas y media. El tema tiene que ver con las Pascuas. Cuando volvamos de este último bloque, cuando volvamos de esta pausa, vamos a tratar de ver cómo hacemos todos nosotros para disfrutar de estas Pascuas teniendo en cuenta el costo de los consumos tradicionales. Unas Pascuas low cost. Este tema y más, por supuesto, aquí en Noticias a las 20:30. Ya llegan las Pascuas y no sé si notaste que son cada vez más las personas que salen a comprar todos los ingredientes que se necesitan para poder hacer los huevos de Pascua en casa. Los hacemos nosotros. Bueno, la idea es bajar costos.
Estuvimos recorriendo la ciudad y en una serie de cotillones tratamos de hacer preguntas para saber si te conviene más hacerlos en casa o salir a comprar. ¿Con qué ahorramos más? Escucha este informe. Faltan pocos días para la celebración de Semana Santa y llegó la hora de comprar los huevos de Pascua, que están cada vez más caros. Una buena alternativa es prepararlos en casa y es por eso que vinimos a mostrarte precios para preparar en casa esta tradicional receta. Para empezar, esta receta requiere de unos buenos moldes en forma de huevo o de conejo de Pascua y chocolate para derretir. Lo que es el tema de la inflación actualmente no permite ya comprar huevos, así que mucha gente lo que está haciendo es venir a armarlos directamente. Claro. ¿Y es costoso armar un huevo de Pascua? No, más o menos 10.000 pesos, con 10.000 pesos 4 huevos sacás. Tenemos primero lo que son las plaquitas de huevo, que vamos a agarrar, no sé, estos que son de 10, ¿sí? Te salen 420 cada uno o 3.163 las 10 unidades. Para lo que es el tema de chocolate, agarramos esta marca que viene por 500 gramos, ¿sí? Vamos a agarrar estos de leche, que salen 3.300 lo que es el medio kilo, ¿sí? Con esto más o menos sacamos 4 huevos. Y aunque para hacer 4 huevos sencillos se necesitan alrededor de 6.000 pesos, también hay opciones para rellenarlos y decorar esta tradicional receta. Vamos con los mismos huevos, si querés, las mismas plaquitas. Bien, vamos con las mismas plaquitas, 400 cada una. Después tenés lo que es marca Karat, que es la mejor que trabajamos, que la mencioné recién, que está a 6.500 pesos. Esos más o menos, que son 800 gramos, sacamos 6, 8 huevos, ¿sí? Después, en cuanto a rellenos, tenemos lo que es Águila, lo que es Miski, que están entre 3.800 y 4.200. Después tenés lo que es, si querés, los rocklets, vamos a decir los rocklets, que es lo que más se están llevando por medio kilo, 8.900. ¿Sí? Eso ya es un poco más caro, pero bueno, es el huevo top, digamos. Para Franco, que trabaja en el rubro, este año son muchas más las familias que se volcaron a realizar sus propios huevos de Pascua en casa. Actualmente, como es el tema de la inflación, claramente lo que es el tema de adquirir un huevo ya hecho es imposible. Entonces mucha más gente viene, ya tanto los que hacen en casa como los que los venden en comercio. Vienen y lo hacen directamente todo acá. Estamos ya cerrando Noticias a las 20:30 de hoy lunes. Queremos saber qué está pasando con el clima, Nacho, hoy y qué va a pasar durante los próximos días en esta semana tan particular. Bueno, el viento está soplando del este a 13 kilómetros por hora. Tenemos condiciones de cielo ligeramente nublado y la temperatura cerca de los 19 grados a esta hora de la noche sobre el área metropolitana de Buenos Aires. La visibilidad es normal de 10 kilómetros. Una noche que se presenta bastante agradable en cuanto a las condiciones meteorológicas. Y mañana vamos a amanecer con una temperatura de entre 18 y 19 grados. Ahora tenemos 22 grados, pero vamos a la siguiente placa donde los 18, 19 grados de la mínima para mañana. Mañana sale el sol después de las 7 de la mañana. Cada vez más cortos los días a medida que nos acercamos al invierno. El viento del noreste va a estar soplando a 10 kilómetros por hora y la humedad cerca del 85%. Podemos registrar alguna neblina y banco de niebla, sobre todo en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Pero fíjate la temperatura máxima que mañana va a ser bastante alta, 26 grados. Esperamos aproximadamente a las 3 de la tarde con viento leve a moderado del noreste, mucho sol y poquitas nubes. Como yo ya te adelantaba, la humedad llegó para quedarse, 57% la humedad en promedio durante horas de la tarde. Y a la noche, tiempo fresco nuevamente, el cielo entre algo y parcialmente nublado. Vamos a registrar 20 grados a las 9 de la noche y viento moderado del sector este. Fíjate que el sol se va a ocultar a las 18:57 y la humedad cerca del 65%. Así que un día como para un busito, alguna camperita liviana cerca del amanecer y después otra vez calor y mosquitos sobre la ciudad. Bueno, hasta calor y esta temperatura ideal me gustó mucho, ¿eh? Veníamos bien. Claro que el tema de los mosquitos, Nacho, tenemos que estar todos prevenidos, muy prevenidos. Mañana nos contás algunos detalles sobre esta semana extendida. Mucha gente va a viajar. Todos estamos esperando el Viernes Santo, el domingo. Así que, Nacho, estoy segura que nos va a ir dando ya muchos detalles. Porque hasta aquí ya te contamos toda la información de tu ciudad, el país y el mundo. Mañana volvemos a encontrarnos para hacer estas noticias a las 20:30. Que descanses. Chao.